relativamente rápida de algunos conceptos generales que nos servirán nada más para retomar lo que ya hemos dicho, pero ir colocando algunos detalles en esta última fase de lo que comentábamos ya en la clase previa. Se refiere a los mecanismos que regulan el metabolismo. Les adelanto que esto, de todas maneras, lo vamos a repetir con una escala de complejidad mayor cuando, no complejidad mayor, sino una complejidad más lógica, cuando acabemos de hablar del metabolismo de lípidos y de aminoácidos, para poder integrar todo en un modelo de regulación general que nos alcance para dejar los conceptos que nos pide el examen departamental y, y por otro lado, aprovechar lo que hemos venido hablando para entender qué cosa significa el síndrome metabólico y la obesidad en términos del daño metabólico que representan ambas cosas y que solo lo podemos entender si juntamos la información de todo el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Entonces, estos detalles que vamos a revisar ahorita son, digamos, los más simples de recordar y retomar para que eventualmente podamos juntar toda la información de regulación del metabolismo. Entonces, les decía, no nos vamos a tomar todo el tiempo. Quiero nada más estar seguro de que los conceptos más generales están bajo control. Si hay alguna duda al respecto, no dejen de comentarlo. Vamos, si es necesario que abunde en algún aspecto, háganmelo saber para que aprovechemos estos minutos que tenemos por delante para dejar todo listo. Entonces, voy a compartirles una presentación pequeña. ¿Me la pueden ver? Sí, doctor, ya se ve. Okay. Bueno, tengo un problema aquí con mi pantalla. Sí la pueden ver todavía, ¿verdad? Sí, Ok. Em, bueno, este primer concepto que necesitamos tener muy claro en el camino de entender la regulación metabólica es algo que formaba parte, este tema formaba parte del bloque previo y que se refiere al modo como se regula este grupo de enzimas que llamamos enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas, les recuerdo, tienen una cinética especial que lo que lo que revela es fundamentalmente que todas estas enzimas que llamamos alostéricas tienen en común precisamente esto que ustedes ven en el esquema y que representa un sitio especial en la estructura de la molécula que es reconocible por un modulador alostérico. Ya, ya, ya es un tema pasado, pues, pero lo necesitamos de regreso ahorita y pensar que
Estos que llamamos moduladores alostéricos son moléculas que de alguna manera son reconocidas por las enzimas y que tienen un lugar específico que se llama así el sitio alostérico. Este sitio alostérico aloja al modulador. La única mención adicional que hay que hacer es que los moduladores pueden ser positivos o negativos, entendiendo con positivo que la presencia del modulador al unirse a la enzima estimula la actividad enzimática y entonces activa el proceso. En cambio, el modulador negativo, que no está ilustrado en esta figura, pero podemos entender que lo que hace un modulador negativo es estabilizar la enzima en su forma inactiva. De interés para esta revisión es que en este momento piensen ustedes en el conjunto de reacciones que hemos estado revisando, de las rutas de glucólisis, de síntesis y degradación de glucógeno, de gluconeogénesis y de síntesis y de ciclo de las pentosas, en donde habrá pues en distintos lugares, como ustedes ya lo han hecho, han identificado por lo menos de algunas de las rutas, enzimas que tienen esta característica y que entonces transitan desde esta forma que está acá arriba, que es la forma inactiva, hasta la forma activa, que significa que la enzima está trabajando con la mayor velocidad posible en la transformación de su sustrato. En este dibujo se exacerba el cambio que representa la entrada del modulador, en este caso un modulador alostérico positivo, que en el momento en que se pone en contacto con la zona de la enzima que lo reconoce, hace que el sitio activo de la molécula de la enzima cambie y dé permisiva la entrada al sustrato y que de esta manera será transformado. Esto es un concepto, pues, que hay que recordar porque varias de las reacciones de las que hemos estado hablando y que vamos a continuar hablando, eh, son reguladas a través de esta lógica de regulación y que se llama alosterismo. Alosterismo representado por señales positivas o negativas que regulan la actividad enzimática. Un ejemplo, antes de pasar al ejemplo, el modo como aquí está representada una ruta metabólica cualquiera, específicamente es una del metabolismo de aminoácidos, pero es irrelevante que denotemos los intermediarios específicos. Lo que es importante de notar es que la transformación de algunos sustratos en su producto terminal y que entran, por ejemplo, piensen ustedes en la glucólisis, que entra la glucosa y acaba transformada en piruvato, en una secuencia de reacciones que se van sucediendo y que ustedes ya conocen. Uno de los trucos más utilizados en la regulación metabólica es precisamente utilizar el producto terminal como el modulador alostérico. Y de esta manera, pues pensaremos en un modulador alostérico negativo, que significa que cuando la ruta metabólica, como esta que tienen ustedes aquí enfrente, está funcionando, es decir, aquí representado por el aminoácido treonina que se transforma a isoleucina, el proceso de transformación de este aminoácido acaba en la producción de isoleucina y tiene esta lógica. Al tener el producto terminal, este producto terminal es capaz de inhibir la primera reacción del proceso, eh, como justamente en un momento les pondré el ejemplo específico de una ruta que sí conocen, y entonces de esta manera detiene el resto de las reacciones. Al no haber actividad enzimática de esta primera enzima que se llama la enzima 1 genéricamente, lo que sucede es que se acumula pues
el sustrato inicial y la ruta se detiene, ¿sí? Esta es la lógica en muchas de las reacciones y funciona de una manera muy eficiente porque precisamente el producto terminal de la ruta metabólica, cualquiera que ésta sea, le informa a la primera enzima, hay veces que es más de una enzima a la que se le informa, que hay suficiente producto y que el producto pues es capaz de inhibir la primera reacción y con ello la ruta completa. En términos generales, esta molécula que ustedes ya conocen bastante bien, que es el adenosintrifosfato, es uno de los moduladores alostéricos más importantes que tenemos. Y junto con su forma bifosfatada, es decir, como ADP, son dos de los moduladores que utilizamos más comúnmente en la regulación metabólica. Van a ver ustedes repetidas en diferentes reacciones de las que hablaremos con más especificidad en otro momento. eh, Verán repetido este ejemplo en el que el catabolismo que tiene por objeto la acción de ATP, pues precisamente utiliza el ATP como el modulador que controla el, el, el proceso completo, es decir, con esta lógica que acabo de mencionar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctor. Ok. No, doctor, todo bien. Bueno, estos son aspectos absolutamente generales. Y entonces, una cosa que podríamos decir para muchas de las enzimas que participan en los procesos catabólicos, estamos hablando de glucólisis, del ciclo de Krebs, de descarboxilación de piruvato, de, de, de todos aquellos que tienen que ver con la producción de ATP. La moneda de control es precisamente el producto terminal, que es el ATP. Y la célula tiene una manera de censar en diferentes niveles que la producción de ATP se está logrando en el catabolismo. Y de una manera muy general, eh, podemos decir que si el ATP empieza a abundar, entonces todas las rutas catabólicas se empiezan a detener, ¿sí? Ya que es el producto terminal con esta lógica que acabo de mencionarles en la reacción previa. Es decir, se van frenando todas aquellas rutas que están destinadas a la producción de ATP. Y por otro lado, cuando el ATP baja, una de las cosas que va a suceder es que el ADP aumenta, ¿sí? Es decir, en esa lógica que llamamos el ciclo del ATP, en donde el ADP es transformado en ATP y el ATP se utiliza y se transforma en ADP, eh, eh, tenemos dos moduladores alostéricos diferentes. Dicho de esta manera, el ADP es un modulador alostérico positivo de todas las rutas eh, de naturaleza catabólica, que por definición hemos dicho son rutas encaminadas a la producción de energía, al ATP, y el ATP es un modulador negativo de estas mismas rutas y tiene esa simplicidad de regulación que depende pues del producto final, en este caso el ATP, o su precursor, el ADP, que utilizamos para estos objetivos. Un ejemplo de esto que ya les es absolutamente conocido es el control de la primera reacción en la glucólisis o en general en el catabolismo de la glucosa y que ustedes ya conocen con bastante detalle. Esta es una ruta, pero una reacción que es catalizada por la exocinasa o esta, a la que nos referimos casi siempre como exocinasa es la que se llama exocinasa 1. Hay una segunda exocinasa que es la 2, que también se llama glucosinasa, que hacen exactamente lo mismo. Su sustrato, sus sustratos son la glucosa y el ATP, como ustedes ya lo saben,
que el fosfato del ATP es transferido a la molécula de glucosa en una reacción de sinasa, por eso se llama así, exocinasa, exo de la glucosa, sinasa pegarle fosfato, y lo que damos como producto son dos cosas: glucosa 6-fosfato, ya harto conocida por ustedes, y ADP. Bueno, esta reacción de la exocinasa, que es la que alimenta todo el proceso eh, de, de, de las rutas catabólicas, es controlada precisamente a través de estos dos moduladores, de ATP y de ADP. Eh, y lo hacen en el sentido de lo que acabo de mencionarles. Este sería un modulador negativo y este sería un modulador positivo. Cuando la célula, como sería esperable en un momento de ayuno prolongado, la célula empieza a tener más ADP que ATP, el ADP estimula a la exocinasa, que de hecho responde mucho mejor que al modulador alostérico negativo, al ATP. El ATP es, por cierto, mucho más afín a la exocinasa. Entonces, en una condición en la cual la célula está abundante en ATP, es decir, se ha quemado una cantidad de glucosa suficiente, se ha oxidado en glucólisis, ciclo de Krebs, etcétera, eh, lo que, lo que, eh, lo que sucede es que habrá una cantidad extra de ATP que va a actuar precisamente bloqueando esta primera reacción, y ustedes ya saben qué pasa si no aparece la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Esta glucosa que eventualmente habrá entrado a la célula se va a salir, ¿sí? Es decir, las rutas en presencia de cantidades masivas de ATP, que significa que la célula está, vamos a decir, satisfecha, está llena de energía, pues ya no tiene ningún sentido que se quede y eventualmente se sale al exterior para ser utilizada por algún tejido que sí lo quiera, ¿sí? Esto es un ejemplo. Este primer ejemplo se ajusta exactamente al concepto de alosterismo, en donde notamos pues, que estos dos productos terminales son moduladores de esta primera reacción, y si paramos esta primera reacción, pues ya no hay glucólisis, ya no se alimenta el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs ya no alimenta a cadena respiratoria, etcétera, etcétera, ¿sí? De manera que esta es una manera general de controlar la reacción. ¿Vamos bien hasta aquí? Cierto. Bueno, el problema en realidad es bastante más extenso en términos de la regulación. Esto es en lo que deberíamos insistir más en un curso de bioquímica como el que estamos llevando, pero el enfoque todavía de nuestro programa todavía hace poco énfasis en la integralidad que tiene el control del metabolismo. Esto implica que la totalidad de las rutas metabólicas de las que hemos estado hablando, y que ya hemos dicho que algunas de ellas están localizadas más bien en algunos tejidos como el hígado, que si el sistema nervioso central prefiere el uso de glucosa, que si necesitamos el intestino y a los vasos sanguíneos para llevar las cosas a los demás tejidos, pero es precisamente la parte más compleja de la regulación del metabolismo, es cómo nos la arreglamos para compartimentalizar el trabajo. ¿Sí? Y esto es algo eh, que está extraordinariamente coordinado y es un nivel de regulación del que vamos a hablar un momentito ahorita para dar los conceptos generales, pero de esta manera nos aseguramos que el tejido adiposo se encarga de guardar y mandar a la circulación ácidos grasos, los guarda en forma de trigliceroles y los manda de regreso a la circulación para su uso por todo el organismo. Ya hemos visto la historia en la cual participa el hígado para guardar, por ejemplo, el glucógeno, o bien para
hacer gluconeogénesis, por ejemplo. Todos estos tejidos están comunicados a través de diferentes señalizaciones que nos permiten eh, tenerlos perfectamente comunicados, y esto es lo maravilloso del tema, y haciendo lo que tiene que hacer cada uno. Es decir, el páncreas estará secretando su insulina, eh, eventualmente su glucagón, y con este tipo de señales se coordina el resto de los tejidos en el organismo para cada una de las rutas de las que estamos hablando. Es decir, por eso en algún momento les mencioné que necesitamos imaginar el metabolismo sucediendo en una dimensión totalmente distinta al de las rutas, así en el pizarrón o en la pantalla, en segunda dimensión. Esto tiene en realidad un contexto de funcionamiento en donde cada tejido se ejecuta una parte del trabajo. Y eso es parte de lo que pues, deberíamos poder entender mejor. ¿Cuáles son los ejes de control metabólico? Básicamente tenemos el control que ejerce el sistema nervioso central a través de los contactos que hace específicamente con algunos tejidos endocrinos, y los propios tejidos endocrinos, como es el caso del páncreas, el islote beta o el islote Langerhans de su célula beta o alfa, en el caso de la secreción de glucagón, y que están conectados en un plan general de descripción a través de eh, 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 los vasos sanguíneos. Este efecto que tienen estos dos lados del control, lo que hace el sistema nervioso central, lo que hacen los órganos endocrinos, solamente podemos imaginarlos al final como un cambio metabólico inducido en una célula que está a distancia de cualquiera de estos dos sistemas, sea el nervioso o el endocrino, y que la conexión sucede a través de los vasos sanguíneos, como hemos estado ya mencionando en más de una ocasión. Esto es un esquema nada más para ubicar que pues las cosas son un poco más complejas porque tenemos varios niveles de organización. Y aquí tienen un esquema que pretende incluir básicamente las rutas endocrinas de control más importante, en donde eh, resalta esta serie de comunicaciones que existen entre distintos tejidos en el organismo y que nos permite ubicar cómo en la forma en cómo están organizados se parece mucho más a esta cascada de señalización. Es una estrategia que se repite mucho en términos de la señalización endocrina, y que, por un lado, como lo acabo de mencionar, empieza con un contacto con el medio ambiente. Esto es algo que hacemos a través de diferentes sensores, diferentes receptores que detectan distinto tipo eh, de estímulo en el ambiente, que podrían ser visuales, táctiles, olfativos, etcétera, y que de alguna manera conectan con regiones específicas del sistema nervioso central. Ahí es donde reside eh, eh, una estructuración compleja que finalmente conecta con una ruta central que está coordinada en una región del sistema nervioso central que conocemos como hipotálamo, en donde básicamente reside el primer sitio en donde se conectan todos estos estímulos captados por el sistema nervioso central y que van a ir precisamente dirigidos a estimular zonas específicas eh, de esta glándula central, que es la hipófisis o pituitaria, y que en realidad son dos glándulas en una sola, la anterior y posterior, que hacen cosas totalmente distintas y que constituyen el primer blanco de acción
de esta respuesta que se genera en el sistema nervioso central. En este tipo de respuestas está también y coordinado a través de diferentes mecanismos de control circádico, los ciclos de alimentación, por ejemplo, ¿sí? U otros tipos de circuitos circadianos que se prenden con una periodicidad constante en nuestra vida. Pues bueno, todo eso está conectado eventualmente con eh, eh, con esta primera glándula, que es la hipófisis, como les decía, y la hipófisis responde, las dos partes de la hipófisis responden sintetizando un conjunto de hormonas eh, que característicamente son de naturaleza endocrina, como hemos mencionado, lo cual significa que cada uno pasará a la circulación y hará un viaje más o menos largo desde el sitio de la secreción. Ustedes saben ya, o a lo mejor todavía no llegan a esa parte de anatomía, pero eh, esta zona de la que estamos hablando, de la hipófisis y el hipotálamo, son zonas absolutamente centrales en la estructura anatómica y están localizadas en una región muy, muy específica. Y de ahí sale cada una de las señales eh, que ustedes ven aquí en esta lista: la corticotropina, la tirotropina, la hormona folículo estimulante o FSH, la LH, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, somatotropina, y la prolactina. Estas son las secreciones que hace cada una de estas, aunque tenga eh, eh, una nomenclatura que la identifica específicamente con un efecto pues, más claro que la hormona folículo estimulante, significa que tiene un blanco primario, en este caso las gónadas, y, eh, y por igual con la hormona luteinizante, tienen efectos sobre el desarrollo de las características sexuales secundarias que tienen que ver con los eventos reproductivos y que están divididas por sexo, en secreción, en el caso del sexo femenino, la secreción de estradiol, progesterona, y en el caso del sexo masculino, la testosterona. Entonces, al margen del efecto que tienen estos órganos reproductivos, tienen otros efectos adicionales que tienen que ver con efectos básicamente metabólicos. Aunque su función primaria es esta, tienen, tienen otros efectos. Algunos, como las hormonas secretadas por las suprarrenales o la tiroides, que, que son los segundos blancos, eh, resultan en hormonas de las que ya hemos estado hablando, como el cortisol eh, o la tiroxina, las hormonas tiroideas, que tienen fundamentalmente la misión del control metabólico. El cortisol es una hormona bastante general en su efecto, es decir, al final de esta cascada de señalización, eh, tiene efectos sistémicos, es la manera como lo integraremos, el papel que tiene el cortisol. Y claro, hay otras hormonas adicionales que son secretadas por la glándula suprarrenal de interés para nosotros, aunque las otras también tienen efectos metabólicos. La más importante es el cortisol y que tiene los efectos que ya hemos empezado a describir. Les recuerdo que el cortisol tiene, dentro de las rutas metabólicas que hemos hablado, tiene la función de activar eh, el, 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 eh, perdón, eh, activa gluconeogénesis y como veremos en breve, otra de sus funciones fundamentales es la activación del uso de las reservas de lípidos en el tejido adiposo.
La hormona tiroidea tiene una función fundamental sobre diferentes tejidos, no nada más sobre el músculo y el hígado, y es uno de los principales controles que tenemos de eh, la velocidad metabólica. Estas hormonas tiroideas están destinadas para controlar fundamentalmente al final el ritmo que tiene eh, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Bueno, eso ya lo vamos a revisar con más cuidado. Por otro lado, están algunas, bueno, en la pituitaria posterior hay algunas otras que hacen efectos que por el momento no nos interesan. Pero hay otros tejidos de los que ya hemos hablado, en donde el páncreas es un ejemplo claro y que está desconectado de esta red de señalización mediada a través de lo que acabo de describir y depende estrictamente del control que tiene sobre la glucemia, como lo hemos estado repitiendo más de una vez, y que son los niveles de glucosa en sangre lo que decide, como lo revisamos la última clase, eh, la secreción de la insulina, que es un mecanismo muy parecido para el glucagón y que de esa manera complementan el efecto hipoglucemiante e hiperglucemiante respectivamente, insulina y glucagón. De esta manera, pues, es importante que eh, tengan el concepto de que detrás de las rutas de las que estamos hablando, existe una red de señalización de la que apenas hemos empezado a tocar algunos ejemplos, que de alguna manera, y lo más importante es en distintos momentos que tienen que ver, algunos de ellos claramente ligados al ciclo de vida, como son el caso de la FSH y LH, que se encargan de activar no solamente a las gónadas, sino tienen otros efectos metabólicos que que son asignables pues a etapas específicas. Otros, como el caso de la actividad del páncreas, de la tiroides o de las glándulas suprarrenales, son efectos que vamos a estar viendo, son un proceso repetitivo en donde lo vemos en acción a lo largo del día y de todos los días. ¿Alguna duda de esto? Creo que no, doctor. Ok. Son cosas bastante generales, pero habría que ponerlas en orden. Ok. Conectando esto que acabamos de mencionar con la siguiente parte de la que ya hablamos la clase previa, les recuerdo que tenemos dos mecanismos generales por los cuales estas hormonas por las que acabamos de hablar tienen efectos sobre las células. Ya hemos revisado con algún detalle, la clase pasada hicimos la revisión del cómo hormonas como el glucagón, hormonas como la adrenalina, tienen la capacidad de activar sistemas celulares que generan segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros tienen a su vez efectos directos. Aquí tienen otro ejemplo de un modulador alostérico. El AMP cíclico tiene esa capacidad, es decir, y su modulación sobre distintas enzimas, que en un momento les voy a recordar cuáles. El efecto se hace a través de modulación alostérica. El AMP cíclico y algunos otros mediadores tienen también capacidad de hacer efectos secundarios que tienen que ver con la regulación de la información genética, que como les decía la vez pasada, es una propiedad que tienen todas las hormonas de naturaleza esteroidea. Dado que son lípidos, los lípidos pasan libremente por la membrana y de esta manera tienen acceso directo a los receptores que se encuentran ligados al DNA. Esto es algo que es peculiar de las hormonas esteroideas y que relacionan pues su efecto primario con
aspectos de regulación de la expresión. Y cuando nos referimos a eso, cosa que revisarán con mucho más cuidado en el bloque número 4, y entenderán los detalles de estos procesos, se traduce básicamente en el incremento de la disponibilidad de distintas proteínas. El efecto final, cuando hablamos de transcripción, cuando hablamos de expresión de genes, cada vez que hablamos con este término de expresión de genes, nos estamos refiriendo a que al final vamos a tener disponible una cantidad adicional de proteínas, por ejemplo, las enzimas que participan en el metabolismo. Y este es el modo en cómo juntamos dos procesos distintos. Por un lado, las hormonas que activan de manera alostérica, y por otro, la coordinación de la expresión de cantidades aumentadas de las proteínas que son de interés, por ejemplo, las enzimas que participan en el metabolismo. Y de esta manera, pues, combinada, es como controlamos al final el balance de la actividad metabólica. ¿Hasta acá alguna duda? No, doctor. Bien, este esquema nos sirve para poder recordar el, eh, esta ruta de síntesis y degradación de, de- de glucógeno, en donde precisamente se ilustra eh, el, el- el modo en cómo articulamos eh, esta ruta, en donde se juntan efectos de las distintas hormonas, pero al final, si la intención es simplemente mostrar que mm, somos capaces de tener una regulación eh, exacta de estos procesos, de manera que no nos equivoquemos estar fabricando glucógeno cuando lo que nos hace falta es glucosa o al revés, ¿verdad? A través de mecanismos que son complementarios y que informan al proceso de síntesis en este caso, del glucógeno, que es donde participa esta enzima que conocemos como fosforilasa. Esta enzima es un ejemplo de una enzima alostérica, por un lado, que es capaz de responder de la manera, como decíamos hace un momento, en forma activa e inactiva. ¿Sí? Esta es la forma inactiva, esta es la forma activa, y que es capaz de responder no solamente al ATP, ¿sí? Y en este caso a la AMP, sino que está conectada con mecanismos como los que ya describíamos y que hace el efecto tanto de la insulina como del glucagón y que están coordinados para poder activar mediante un mecanismo distinto al alostérico la actividad de la enzima. Es decir, se trata de una mezcla de efectos en los que se juntan los dos mecanismos de los que venimos hablando en este momento. Por un lado, el efecto de regulación mediado por la enzima y que revisamos, perdón, por la hormona, glucagón, o por insulina, que lo que hacen es activar a través de sus mediadores, en este caso el AMP cíclico, la actividad de la enzima que fosforila a la fosforilasa. ¿Sí? Esta es una fosforilasa de la fosforilasa. Y lo que hace es la presencia del AMP cíclico es precisamente activar que esta enzima le pegue los fosfatos al, 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 eh, a la enzima y de esta manera se estabiliza la enzima en su forma activa
y de esa manera, como saben ustedes, cuando revisamos esta ruta, el que se active esta fosforilasa significa que va a empezar a romper el glucógeno y nos va a dar como resultado glucosa, es decir, la disponibilidad de glucosa depende precisamente de la activación. Pero aquí lo que quiero que tengan en mente es que en realidad los dos mecanismos son susceptibles de regular la ruta de una manera complementaria. Por un lado, eh, a través del efecto directo de la activación del receptor de glucagón, que lo que hace es aumentar el segundo mensajero, AMP cíclico, y este es un modulador alostérico de la fosforilasa. Entonces, al haber presencia de AMP cíclico, la fosforilasa se activa y al activarse tiene capacidad de pegarle fosfatos a la enzima que se encarga de romper el glucógeno y de esta manera, mientras tengamos esta forma de la enzima, podemos estar pensando que la enzima está rompiendo el glucógeno y lo que estamos teniendo como producto terminal es glucosa, ¿sí? Esa glucosa, pues evidentemente va a ser dirigida hacia los distintos a las distintas rutas metabólicas, como podría ser glucólisis y seguirse hacia abajo, o ser canalizada hacia el ciclo de las pentosas, pero de manera adicional al efecto de activación mediado por la fosforilación y que es una modificación covalente, eh, esta enzima tiene capacidad de recibir moduladores alostéricos y la lógica que tienen es exactamente la que he planteado desde el principio, en donde si su objetivo es generar glucosa para obtener energía, pues bueno, un modulador alostérico eh, será eh, glucosa 6-fosfato. Cuando empieza a abundar demasiado la glucosa 6-fosfato, pues significa que las rutas metabólicas que son alimentadas por glucosa 6-fosfato en naturaleza catabólica estarán saturadas, lo cual se confirma eh, con una concentración de ATP grande, que significa que efectivamente esta glucosa se está canalizando a la producción de ATP y estas dos señales le dicen a la fosforilasa, tranquila, aún en presencia de glucagón, bajan la velocidad de trabajo de la fosforilasa y de esa manera controlan eh, a la enzima. Y estos moduladores alostéricos tienen también capacidad de ser reconocidos por la forma inactiva de la fosforilasa, que de esa manera se estabiliza en su forma inactiva y esa es la lógica que tiene, ¿no? Es decir, a esta le baja la capacidad de transformar el glucógeno en glucosa y por otro lado estabilizas la forma inactiva de la enzima para que, dado que hay mucha glucosa o mucho ATP, el proceso se vaya frenando. Esto significa que no solamente es un proceso de todo o nada, es decir, si está inactiva o inactiva, sino que tenemos posibilidad de informarle a las dos formas de la enzima de cuál es el estado que guarda el resultado que se espera de la activación de esta ruta de degradación de glucógeno y que tiene que ver con la producción de glucosa y su utilización con fines energéticos. Después un ejemplo que reúne eh, eh, los dos mecanismos de los que hemos hablado el día de hoy y que conforman, junto con la estimulación hormonal, esta cascada de procesos que acaban en la modulación del metabolismo. ¿Alguna duda de esto? No, doctor.
doctor. Bueno, en este esquema final eh, tienen ustedes representada de manera general las rutas que sigue la glucosa 6-fosfato y que tiene por camino ser exportada a través de la glucosa 6-fosfatasa o bien entrar a las rutas alternativas de producción de energía a través de su conexión con la ruta central de descarboxilación del piruvato y el ingreso del acetilcoenzima al ciclo de Krebs y su posterior conexión con los sistemas de producción mitocondriales de ATP. Este esquema eh, es el que utilizaremos. Ahorita simplemente les estoy planteando el esquema de lo que sigue. Y por eso necesitamos ya de una vez, y aquí lo único que nos hace falta es la conexión con el metabolismo de aminoácidos, pero en cuanto tengamos cubierta la parte del metabolismo de ácidos grasos, podremos empezar a integrar la manera en cómo todas estas rutas están coordinadas como un solo grupo de rutas metabólicas y que esta serie de rutas que hemos estado revisando, eh, aquí la glucólisis, aquí el el ciclo de las pentosas, acá arriba el uso y degradación del glucógeno, eventualmente están conectadas con todos los otros metabolismos, es decir, el uso de lípidos, de ácidos grasos y de triacilgliceroles, y el uso de los aminoácidos. Lo que será una meta, pues, en la estructuración de todos estos mecanismos es entender que eventualmente todas estas rutas son controladas a través de mecanismos eh, relativamente sencillos de definir y que iremos pues revisando en lo específico en las próximas clases. ¿Dudas? ¿Todo en orden? Sí, Todo en creo que orden, doctor. Sí, todo en orden. Ok, como ven, son puros conceptos absolutamente generales que espero que no los pierdan de vista para poder eh, ir integrándolos a la revisión más específica de estos temas de regulación. Em, como todavía no, como soy antigua, todavía me molesta especialmente el intercambio a través de este medio, de estarle hablando a la pantalla sin verlos. Entonces, por eso preferí reunir esta información en estos minutos y dejar ya la discusión que retomaremos el próximo jueves de las enzimas que nos interesan para las rutas que hemos estado revisando. De manera que si no hay ninguna duda, los veré entonces el próximo jueves. ¿De acuerdo? sí, doctor. Ya les debería haber llegado. El único con el que tuve un conflicto que no acabo de resolver es con el envío de la calificación del examen. Seguramente ahí se cruzaron algunas instrucciones que no tuve tiempo de revisar. Pero ya todos ustedes deberían tener acceso a las calificaciones del resto de actividades que les dan una idea de cómo van avanzando con su promedio. Pues, insisto, ya nada más falta eh, promediar el examen parcial. Debería poder arreglarlo ahorita, aunque no sé si me dé tiempo, pero eventualmente ya nada más falta eso. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengan de la forma en cómo se calificó, por favor háganmelo saber.
y los veo entonces el próximo jueves. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor. Ustedes, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego, que tenga linda Buenas noche. noches. Nos Igualmente, vemos. hasta luego.